conversaciones místicas, ecos suaves del alma. Cada palabra danza la luz, conexión, armonía y calma. Amor que fluye desde Dios. Hola, gente linda, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo la hora que escuchen este podcast, será la hora indicada. Bueno, hoy de qué voy a hablar en el podcast del día de hoy. Hoy traigo conexiones para que podamos tener herramientas para poder conectar con esos arquetipos divinos que están ahí. Y son nada más y nada menos que las musas. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en la humanidad en que necesitamos acudir a lo divino. Necesitamos conectar con esos arquetipos de bondad, de justicia, de belleza. Las musas son las que nos inspiran. Las musas son figuras profundamente inspiradoras. Dentro de la mitología griega eran muy conocidas las musas porque los poetas, los escritores, los artistas invocaban a las musas para poder plasmarlo en la materia. Recuerden que este podcast se llama Conversaciones Místicas, donde lo invisible toma forma, ¿sí? Y el diálogo deja huella. ¿Qué significa esto, gente? En una clave es conectar con esos arquetipos de la divinidad. Todo forma parte del mismo Dios, pero Dios tiene muchas maneras de expresarse. Para los griegos, las musas eran las grandes fuentes de inspiración. Para ello, para hacer una pieza, una gran obra de arte, ellos decían que el artista conectaban con las musas, que canalizaban esa belleza y luego lo plasmaban en una obra. Llámese música, llámese poesía, llámese tragedia, llámese danza, llámese escribir un relato, una historia. Para ello era muy importante que poder conectar con estos arquetipos elevados divinos. Pero ¿quiénes eran las musas? Ellas eran hijas nada más y nada menos que de Zeus, el mismo dios de Zeus, y Mnemosine. Mnemosine era la diosa de la memoria. Y entonces se dice que ellos se juntaron y dieron a luz a 9 hijas, a 9 arquetipos. Estas 9 musas eran consideradas protectoras de las artes, de la música, de la danza, de la poesía y sobre todo de la ciencia. Si hemos leído algún relato de Homero, por ejemplo, cuando escribe la Ilíada y la Odisea, estos libros tan hermosos donde nos habla del viaje del héroe, donde nos habla de la trayectoria de la guerra de Troya, toda la simbología que representa. Para Homero, él invocaba a las diosas. Cuando empieza escribiendo la Ilíada y la Odisea, él convoca a las musas, porque para Homero era consciente de que la que lo inspiraba eran las musas. Para Platón, para Pitágoras, para todos los antiguos, las musas eran arquetipos, ellos canalizaban esos arquetipos y lo bajaban a la materia. Estas 9 musas, nosotros hoy en día podemos seguir conectando con ella. No solamente los antiguos, los griegos lo podían hacer, nosotros en la actualidad, porque son arquetipos que están en el mundo sutil y nosotros tenemos que bajarlo. Pero para empezar este podcast os voy a recitar una poesía a Calíope. ¿Por qué? ¿Por qué a Calíope? Porque Calíope es la musa de la poesía épica. Ella
es la que guiaba a los oradores, a las personas que comunican a través de la voz, que dejan un mensaje. Y como este podcast va de comunicar y de hablar sobre estos arquetipos divinos, voy a recitarle una poesía a Calíope porque me parece importante que esté aquí en este podcast. Y es una poesía pues que lo saqué de un libro de estos antiguos que realmente pues conectar con Calíope. Se llama La voz del alba. Y dice nada, son pequeñas frases que quise apuntar para poder llamar a Calíope aquí. Dice, oh Calíope, voz de fuego y viento, que traes del cielo verbo y fundamento. Tus palabras tejen mundos invisibles, donde el alma canta libre, portadora de historias que no mueren, de batallas, sueños aún nos sostienen. Dama de la palabra verdadera, que nace del alma que nunca espera. En tus labios danza el universo, hecho canto sagrado, hecho verso. Tus ojos arden de luz, arden de estrella. Tu voz eleva, revela y consuela. Ven, inspírame en esta hora cálida. Haz que mi voz sea espada dorada, que no tema el juicio ni el silencio, que hable con el alma, con arte sin precio. Calíope, llama que nunca cesa, haz de mi voz una noble promesa, servir a la vida con mi palabra, ser eco de amor, de luz y esperanza. Es una poesía realmente muy, muy inspiradora. Entonces, a las musas no hay que hacer grandes rituales para conectar con ella. Solamente tenemos que crear un espacio de belleza. Como veis, la escena de este lugar, yo tengo aquí a la primavera de Botticelli, porque es un cuadro que a mí me inspira muchísimo, donde precisamente están las musas, donde están los ángeles, donde está el Hermes. Entonces, para mí este cuadro es muy representativo precisamente. Entonces, para conectar con las musas, nosotros tenemos que crear ese espacio, primero de belleza. Segundo, hacer un espacio interior y conectarme. Dependiendo a qué me dedique, si soy un historiador, conectar con la musa de la historia, que en este caso sería Clio. Si soy de la música y me gusta crear música, pues llamar, si soy compositor, llamar a Euterpe, que es la musa de la música. Si soy escritor y me gusta escribir comedia y necesito que me baje la inspiración, convocar a Thalía, que es la diosa de la comedia, a Melpómene, que es la musa de la tragedia, aquellas grandes obras que conocemos, precisamente es antigua, donde representaban una gran tragedia que todos nos hemos conmovido, pues ahí está Melpómene. Tercícope, que es la musa de la danza, las personas que bailan, que crean arte, belleza con la danza, ellas tienen que llamar a Tercícope. Erato, que es la musa del amor y la poesía épica, precisamente. Polimia, la musa de los signos y la espiritualidad. Urania, Urania, que es la musa de los astros, las personas que se dedican a la astronomía, las personas que se dedican a la filosofía, convocan a Urania. Y Calíope, que es la musa de la elocuencia, de la poesía épica, es la que guía a las personas que comunican con la voz. Entonces, las musas no son cosas complicadas, simplemente tenemos que crear ese espacio para poder conectar. ¿Y por qué decidí hablar en este podcast sobre las musas?
porque hoy en día hay muchas personas que dicen no tengo inspiración, no tengo creatividad. Hace poco escuché al cantante Alejandro Sanz que hablaba de la música como Dios y decía que para escribir, para componer, decía que las musas a veces eran caprichosas y pensé, ¿las musas caprichosas? Creo que para crear, para conectar con la musa, tenemos que crear ese espacio de introspección en nuestro interior y un espacio de belleza. Y llamar, y ellas bajan, ellas están ahí para manifestarse. Entonces, recuerden que el mundo divino, el mundo sutil, todo lo que vemos plasmado en la materia ya está creado en el mundo sutil. Y nosotros somos canales, canales para poder conectar, para bajarlo aquí en el mundo de la materia. Gente, hay que conectar con las musas para vivir en un mundo bello donde el arte esté vivo, donde la música sea música que conmueve el alma, donde podamos leer historias, relatos que nos conecten con el corazón. Necesitamos conectar con las musas y por eso decidí hacer este podcast. Y algunas personas en la antigüedad que conectaban con las musas, tenemos a Orfeo, era hijo de Calíope precisamente, tenemos a Hesiodo, si habéis, si habéis leído la cosmogonía de Hesiodo, Hesiodo en el monte Helicón es cuando él recibe la información de cómo se crea el mundo. Si habéis leído la cosmogonía de Hesiodo, entenderéis que estaban inspirados por las musas, porque de la manera tan hermosa y brillante como explica Hesiodo en la Teogonía cómo se ha creado el mundo, es hermosa, es bella, y estaba claro que las musas la habían guiado. Pitágoras, Pitágoras fue filósofo, fue místico, fue matemático, y para Pitágoras decían que las musas eran arquetipos que eran las que daban vida a todo lo manifestado, que eran armonía divina. Así nombraba Pitágoras a las musas, armonía divina que elevaba el alma. Y así nos pasa a nosotros cuando vemos un arte que nos conecta con nosotros, que algo bello en nosotros se despierta, es porque ese pintor, ese escultor, ese músico fue conectado por las musas. Entonces, para conectar con las musas, yo te invito a que crees espacio de introspección, que crees espacio de belleza y que llame a la musa con la cual quiera comunicar. Hasta aquí el podcast del día de hoy. No quería dejar pasar esto para no dejar de hablar de las musas, porque creo que estamos viviendo un momento realmente muy interesante hoy en día, donde los planetas están teniendo un festival y nosotros lo percibimos. Entonces, pero si lo percibimos con amor, con belleza, podemos crear cosas bellas y el mundo necesita cosas bellas. Esa fue la idea por el cual quise crear este podcast para hablar de cosas bellas. Pues nada, gente, te invito a que conecte con las musas, que medite, que escriba, puedes llamarla a través de la escritura y pedirle su guía, que te guíen en la escritura de un libro, en escribir una frase bonita. Conecta con las musas, porque ellas están ahí esperando a que nosotros las invoquemos y creemos ese espacio de conexión para bajarlo al mundo de la materia. Siempre pienso que David, que Miguel Ángel, para crear esta obra tan hermosa y maravillosa que es el David, tuvo que conectar con las musas. Eso clarísimo, porque esta obra tan hermosa y bella no se hubiera plasmado en la materia si las musas no hubieran estado presentes. Gente linda, hasta aquí el podcast del día de hoy. Espero que os haya gustado y podéis dejarme escribirme si queréis que hable de alguna musa en concreto.